¿Y si te dijera que la historia de Adán y Eva no es tan simple como te la contaron? ¿Y si te dijera que, antes de Eva, hubo otra mujer? Una mujer hecha del mismo barro que Adán. Una mujer que no fue creada para ser ayuda idónea, sino igual. Una mujer que se atrevió a decir no, incluso a Dios. Su nombre es Lilith. Pero, espera. ¿Dónde está Lilith en la Biblia? ¿Por qué nunca se la menciona en el Génesis? ¿Por qué, si su historia es tan provocadora, tan poderosa, tan humana, fue borrada de los textos sagrados? Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más ocultas y silenciadas de la tradición judeocristiana. Una historia que ha alojado a teólogos, rabinos y sacerdotes por siglos. Una historia que tal vez fue demasiado peligrosa para ser contada en voz alta. Y comienza en el principio. Literalmente, en el principio de todo. Abre tu Biblia. Ve al libro de Génesis. En Génesis 1:27, leemos lo siguiente. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creado, varón y hembra los creados. Es decir, en el primer capítulo del Génesis, Dios crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Ambos, iguales. Sin jerarquía. Sin costillas de por medio. Pero luego, en Génesis 2:21-22, el relato cambia. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Aquí Eva no es creada junto con Adán, sino después. Y no del barro, sino de él. Muchos estudiosos han anotado esto. Hay dos versiones de la creación. Una donde hombre y mujer son hechos simultáneamente. Otra donde la mujer está formada a partir del varón. Y aquí es donde nace el misterio. Una pregunta que ha desconcertado a místicos, eruditos y buscadores de la verdad durante siglos. ¿Qué pasó con la primera mujer creada junto a Adán? Según textos del folclore judío, especialmente del alfabeto de Ben Sira, un manuscrito medieval que recoge antiguas leyendas, esa mujer fue Lilith. Fue hecha del mismo polvo que Adán. Por lo tanto, era su igual. No es inferior. No su sirvienta. No es su propiedad. Y eso fue un problema. En palabras del texto, Adán quería que Lilith se acostara debajo de él, no solo en lo físico, sino en el simbolismo más profundo, someterse. Lilith se negó. Dijo que no había razón para que ella obedeciera a alguien hecho del mismo barro. Y entonces, pronunció el nombre inefable de Dios, y se fue. Se fue del Edén. Abandonó el paraíso. Abandonó a Adán. Lilith eligió el exilio antes de la sumisión. Eligió la libertad, aunque significara ser demonizada. Y ahí, según la leyenda, comenzó su transformación. Pasó de ser la primera mujer a ser el primer demonio. Aquí entra lo más escalofriante. La Biblia nunca menciona directamente a Lilith. No en el Génesis. No en los Salmos. No en los Evangelios. Sin embargo, Isaías 34:14 contiene un verso misterioso. Las fieras del desierto se encontrarán con hienas, y el macho cabrío llamará a su compañero, allí reposará Lilith, y allí encontrará descanso. En algunas versiones, Lilith ha sido traducida como criatura nocturna o lechuza, pero el original en hebreo dice claramente, Lilith. ¿Por qué una figura tan poderosa fue reducida a un verso oscuro y simbólico? ¿Por qué fue apartada del canon oficial, dejada en los márgenes de la mitología? Algunos dicen que su historia representaba una amenaza. Una mujer que no se encuentra al hombre. Una mujer que hablaba con Dios directamente. Una mujer que no pidió perdón por irse. Demasiado rebelde. Demasiado autónomo. Demasiado libre. Aquí entra lo más escalofriante. La Biblia nunca menciona directamente a Lilith. No en el Génesis. No en los Salmos. No en los Evangelios. Sin embargo, Isaías 34:14 contiene un verso misterioso. Las fieras del desierto se encontrarán con hienas, y el macho cabrío llamará a su compañero, allí reposará Lilith, y allí encontrará descanso.
En algunas versiones, Lilith ha sido traducida como criatura nocturna o lechuza, pero el original en hebreo dice claramente, Lilith. ¿Por qué una figura tan poderosa fue reducida a un verso oscuro y simbólico? ¿Por qué fue apartada del canon oficial, dejada en los márgenes de la mitología? Algunos dicen que su historia representaba una amenaza. Una mujer que no se encuentra al hombre. Una mujer que hablaba con Dios directamente. Una mujer que no pidió perdón por irse. Demasiado rebelde. Demasiado autónomo. Demasiado libre. No fue Y lo que ocurrió. Lilith abandonó el Edén. Pero su historia no terminó ahí. No fue una desaparición. Fue una metamorfosis. Y lo que ocurrió después es, sencillamente, perturbador. Según el alfabeto de Ben Sira, luego de pronunciar el nombre sagrado de Dios, algo reservado solo para los seres más elevados, Lilith huyó hacia el Mar Rojo, un lugar que en la tradición judía representa el caos, las fronteras, lo salvaje, lo que escapa al control divino. Allí, en la oscuridad, Lilith encontró su nuevo hogar. Y allí, dice la leyenda, se convirtió en madre de demonios. ¿Pero por qué? ¿Por qué una mujer que simplemente pidió igualdad fue convertida en un monstruo? Porque su acto fue visto como desobediencia. Y en los textos antiguos, especialmente en contextos patriarcales, la desobediencia femenina era un pecado imperdonable. No era solo una falta contra el hombre, sino contra el orden cósmico. Dios, según estas leyendas, envió a 3 ángeles, Senoi, San Senoi y Semangelov. Les ordenó que fueran a buscarla. Que la convencieron de volver. Que le dijeran, si no regresas, morirán 100 de tus hijos demoníacos cada día. Lilith se negó. Y respondió con una oscura, no haré daño a ningún niño que lleve el nombre de esos 3 ángeles o que use un amuleto con sus nombres. Pero los demás, los visitaré por la noche. Así nació el mito de Lilith como la asesina de niños, el súcubo, la bruja nocturna. Pero detrás del horror, detrás de la distorsión, hay una verdad escondida. Lilith no fue malvada. Fue castigada por no obedecer. Ahora entiendes por qué Eva fue creada. No del polvo, no igual, sino de la costilla de Adán. Hecha para estar bajo él. Para no discutir. Para no marcharse. Lilith fue la prueba fallida. Eva, la versión mejorada. La mujer que decía sí. En ese sentido, Eva no fue solo una compañera, sino una corrección. Y eso cambia por completa la lectura del Génesis. ¿Qué nos dice eso sobre el lugar de la mujer en los relatos bíblicos? ¿Qué nos dice sobre las historias que fueron eliminadas? Curiosamente, Lilith no aparece solo en el judaísmo. En la mitología mesopotámica ya existía una figura llamada Lilith. También se le atribuía un espíritu femenino del viento, nocturno, sensual y con poder sobre los hombres. También se le atribuía la pérdida de hijos pequeños, los abortos espontáneos y los sueños eróticos. En la cultura sumeria y acadia, estas entidades eran temidas, sí, pero también veneradas. Lilith, en algún momento de la historia, pudo haber sido una diosa una figura femenina con poder sobre la vida y la muerte. Una imagen arquetípica de la mujer indomable, salvaje, sexual, creadora y destructora. Lo que comenzó como divinidad terminó siendo demonio, y eso nos dice mucho sobre cómo se reescriben las historias cuando el poder cambia de manos. Ahora, deténganse un momento. Piensa en esto, la historia de Lilith no aparece en el Génesis, pero sí se conserva en textos rabínicos, midrashim y literatura apócrifa. Se mantuvo viva en los márgenes, como un susurro en las sombras. ¿Quién decide qué queda dentro de la Biblia y qué queda fuera? La historia de Lilith fue excluida del canon bíblico, muy probablemente porque representaba un tipo de mujer que no podía ser modelo. Una mujer que se rebelaba. Que decía no. Que hablaba con Dios directamente. La tradición patriarcal necesitaba a Eva, no a Lilith. Y sin embargo, Lilith sobrevivió. En leyendas. En símbolos. En amuletos que aún se encuentran en excavaciones arqueológicas. En los susurros de los cuentos de medianoche. La pregunta ya no es solo por qué Lilith no aparece en la Biblia, sino,
¿Qué otras historias también nos fueron ocultadas? ¿Y qué significa eso para nuestra fe, nuestra historia y nosotros mismos? Pero la historia no ha terminado. Lo más impactante está por venir. Hasta ahora, ya sabes que Lilith fue la primera mujer, creada igual que Adán, que se negó a obedecer, y que por eso fue apartada del Edén, demonizada y reemplazada por Eva. Pero ahora entramos a una parte aún más delicada, más misteriosa y más relevante. Lilith no solo fue ocultada, fue temida. Y aún lo es. Durante siglos, los rabinos, teólogos y escribas hicieron todo lo posible para esconder su historia. La mencionaban, sí, pero casi siempre con advertencias: no digas su nombre. No hables de ella por la noche. No la invoques. ¿Y por qué tanto miedo? Porque Lilith representa lo que ninguna religión tradicional pudo tolerar por mucho tiempo: una mujer que no necesita permiso para existir. Lilith es un pecado sexual. Libre sin sumisión. Mediadores del pecado espiritual. No teme al castigo, no ruega por volver, y no se arrepiente. Y esa energía, en muchas culturas, se ha traducido como demoníaca. Durante la Edad Media, el nombre de Lilith reaparece con fuerza, pero ya no como figura teológica, sino como encarnación del mal femenino. Se le culpaba de los abortos espontáneos, la muerte súbita infantil, lo que hoy llamamos muerte de cuna, y de aparecer en los sueños de los hombres para seducirlos. Incluso se creía que robaba el semen de los varones dormidos para engendrar demonios. Todo lo que era misterio femenino, placer sin control o sexualidad libre, se proyectó en Lilith. En muchos pueblos judíos, se colgaban amuletos protectores en las habitaciones de los recién nacidos con frases como: «Fuera, Lilith, no tienes poder aquí». Muchos de estos amuletos han sido encontrados por arqueólogos, grabados con los nombres de los 3 ángeles que intentaron traerla de regreso. Y aquí hay un dato que parece de novela, pero es real. En algunos manuscritos antiguos, las mujeres embarazadas escribían el nombre Lilith al revés y lo escondían en sus ropas, creyendo que eso la confusión y la alejaba. ¿Te amo? No estamos hablando de un simple mito. Estamos hablando de una figura que atemorizó a generaciones enteras. Una presencia que, aunque no estaba en la Biblia, nunca desapareció del imaginario espiritual. Ahora vamos a un terreno aún más profundo: la Cábala, el misticismo judío. En el Zohar, uno de los textos cabalísticos más importantes, se dice que Lilith se une a Samael, el equivalente a Satanás en algunas tradiciones. Juntos forman una pareja oscura, el reflejo invertido de Adán y Eva. Donde Eva representa la obediencia y la vida, Lilith representa la rebeldía y la muerte. Pero, atención para los cabalistas, esto no es simple maldad. Es equilibrio cósmico. Luz y sombra. Creación y destrucción. En otras palabras, Lilith tiene un papel dentro del orden divino. Uno que no entendemos, pero que existe. Y aquí viene una bomba. En algunos textos místicos, Lilith no es malvada porque se rebeló. Está asustada porque tiene poder. Volvamos al presente. ¿Por qué, a pesar de todos los intentos por borrarla, Lilith sigue apareciendo? ¿Por qué su nombre ha sido rescatado por artistas, escritoras, pensadoras y movimientos feministas? Tal vez porque, en el fondo, su historia conecta con algo que muchas personas, especialmente muchas mujeres, han sentido durante siglos. Que ser libre no debería costar tanto. Que decir no debería convertirte en monstruo. Que buscar tu lugar en igualdad no debería ser un castigo eterno. Lilith fue silenciada. Pero en esa oscuridad, se hizo leyenda. Y las leyendas, cuando sobreviven al fuego, vuelven con más fuerza. Hoy, su nombre aparece en literatura, canciones, tatuajes, películas, videojuegos, ensayos, e incluso en movimientos sociales que la toman como símbolo de autonomía y resistencia. Y la pregunta es inevitable: ¿fue Lilith realmente un demonio, o solo una mujer que se adelantó millas de años a su tiempo? Desde la creación hasta desde la carne hasta ahora, hemos seguido el camino de Lilith desde el Edén hasta el exilio. Desde la creación hasta la condena. Desde la carne hecha barro, hasta el mito envuelto en sombras.
Uno que nos obliga a mirar no, pero ahora llegamos a un punto crucial. Uno que nos obliga a mirar no solo hacia atrás, sino hacia adentro. Porque hablar de Lilith no es solo desempolvar una vieja historia. Es preguntarnos, con honestidad, ¿qué otras verdades hemos ocultado por miedo? Hoy, el nombre de Lilith ya no solo vive en manuscritos polvorientos o leyendas esotéricas. Ahora está en libros, en arte, en filosofía. Y, sobre todo, en la conciencia de muchas personas que han sentido que su existencia, su forma de ser o de pensar, no encajaba en los moldes impuestos. Lilith ha sido adoptada por quienes se han sentido expulsados del Edén de su cultura, familia o iglesia, solo por atreverse a decir, no soy como esperan. Soy como soy. En la década de los 90, por ejemplo, surgió en Estados Unidos el Lilith Fair, un festival musical fundado por la cantante Sarah McLachlan, con el objetivo de dar espacio a artistas femeninas que la industria no tomaba en serio. El nombre fue un guiño directo a esa mujer que fue borrada por no encajar. En movimientos de mujeres, en círculos espirituales alternativos, en comunidades queer, incluso en círculos cristianos más progresistas, Lilith se ha convertido en un símbolo de dignidad, rebeldía espiritual y sobre todo, identidad propia. ¿Pero entonces Lilith estamos? Al llegar aquí, muchos se preguntan, ¿pero entonces Lilith debería estar en la Biblia? ¿Estamos diciendo que es más importante que Eva? ¿Qué hago con mi fe si esta historia me confronta? Y aquí va algo muy claro. No estamos atacando la Biblia. Estamos preguntando por las voces que quedaron fuera. Porque la Biblia, como cualquier texto sagrado, fue escrita, traducida, editada y canonizada. Por seres humanos en contextos históricos específicos. Eso no le quita valor espiritual. Pero sí nos invita a leerla con madurez. A entender que detrás de cada palabra hay un mundo, y detrás de cada omisión, una decisión. Tal vez Lilith no está en la Biblia porque no podía estar. Porque la mujer que se niega, que se va, que no pide perdón, no podía ser parte de una historia donde el orden dependía de la sumisión. Pero eso no significa que no existió. Significa que fue silenciada. Y tal vez Dios, el Dios real, el que no teme la verdad, nunca quiso que la olvidáramos. Piénsalo. Lilith eligió el exilio antes que la esclavitud. Lilith desafió un modelo injusto. Lilith no esperaba que alguien la salvara. Y en vez de escuchar su historia como una lección de castigo, tal vez deberíamos verla como un espejo, un recordatorio de lo que pasa cuando el poder prefiere borrar lo que no puede controlar. Eva fue la mujer que aceptó quedarse. Lilith, la que prefirió perderlo todo antes de perderse a sí misma. ¿Y si ambas historias tienen algo que enseñarnos? En el Génesis, Dios crea al hombre del polvo. Y a la mujer, también. Ese polvo no tiene género. No tiene jerarquías. Solo tiene el soplo divino. El mismo para ambos. Tal vez Lilith no fue el demonio. Tal vez fue la primera mujer que entendió eso. Y no quería vivir en un mundo que lo negaba. No te pido que creas ciegamente en esta historia. Te pido que la mires con los ojos del alma abierta. Porque a veces, las verdades más grandes no están en los libros sagrados, sino en lo que esos libros decidieron callar. Y eso también es parte de la historia sagrada. Si esta historia te hizo pensar, si te removió algo por dentro, o si te abrió una puerta que no sabías que existía, entonces no dejes que se pierda en el silencio. Dale like, porque eso nos ayuda a seguir contando verdades que incomodan. Déjanos tu comentario, ¿conocías a Lilith? ¿Qué opinas de su historia? Y sobre todo, comparte este video porque hay historias que merecen ser contadas. Y otras, como esta, que necesitan ser escuchadas. Aquí, no solo contamos historias. Aquí, revelamos lo que otros prefieren callar.